Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a este programa Reflexiones al Margen, que es una, digamos, reedición reformada de nuestro programa en este mismo canal GDM Studio, Canal 74, que lo habíamos llamado en aquella ocasión Hablemos de Calidad y otros temas por estar relacionado con mis competencias profesionales en alguna medida. Ahora hemos reformado el programa, así lo llamamos, Reflexiones al Margen, con la idea de ofrecerle contenidos frescos, educativos, orientadores a toda la ciudadanía que sintoniza este canal GDM Studio. Nosotros hoy estamos en compañía de María Julia de León, periodista profesional, que nos va a acompañar todas las noches posibles en este nuevo ejercicio profesional para todos ustedes, para ofrecer contenidos de calidad, aunque el programa ya no se llame Hablemos de Calidad, a todos ustedes, junto a María Julia de León. Buenas noches, María Julia. Buenas noches, doctor Julio Santana. Es un placer para nosotros estar en este espacio semanal, en nuestro canal 74 GDM, Estudio Televisión, cargado de contenido actual y actualizado. Nuestro objetivo es orientar en el marco de la verdad y la imparcialidad a todos los ciudadanos que nos sintonizan a partir de hoy, todos los jueves. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos hoy, bueno, hay un tema que está sonando, ha estado sonando desde principios del año 2020, pero ya es un tema que parece que no va a pasar lamentablemente de las primeras páginas de los periódicos, de los medios de comunicación, de las redes, de los servicios de salud mundiales, de los centros académicos que se dedican a la investigación y al desarrollo, y a los laboratorios que se dedican al desarrollo de nuevas vacunas, que es el tema de la pandemia del virus SARS-CoV-2, o conocido como la enfermedad que provoca ese virus, que es COVID-19. Nosotros vamos a tratar de orientarlos a ustedes en relación con una nueva versión de este virus. Los virus constantemente cambian, lo que se llama mutación del virus, algunos con propiedades, algunas de estas mutaciones resultan peligrosas y muy peligrosas, así clasificadas, y pueden ocasionar y seguir ocasionando en esas nuevas versiones del virus mutadas, seguir ocasionando daños a la salud mundial. Este es el caso de la versión beta, está la gamma, hay unas cuantas que han sido clasificadas con las letras del alfabeto griego, precisamente para no estigmatizar el lugar de procedencia de estos virus donde se desarrolló por primera vez esa mutación, y lo han llamado con las letras del alfabeto griego, gamma, que fue detectada por primera vez en Brasil, y la alfa del Reino Unido, y la que está ya, según Salud Pública, está presente en el territorio nacional, la variante Delta. La variante Delta, que apareció por primera vez en la India, muy lejos de aquí, pero la tenemos ya en territorio nacional. Entonces, en relación con esta variante Delta, sin pretender nosotros, bajo ningún concepto, Julia María, ser médicos, sino que sencillamente estudiamos el caso con la mayor profundidad y seriedad que podamos, con el fin de orientar a la ciudadanía. En este caso concreto de la variable Delta, nosotros queremos ofrecer unos contenidos con esa finalidad, con la finalidad de orientarlos a ustedes correctamente. Tú tienes, tenemos un video informativo sobre esta variante, bastante resumido, son 3 minutos para consumo de todos ustedes. Por favor, producción.
La variante Delta del SARS-CoV-2 está desplazando a otras y se está convirtiendo en la predominante en todo el mundo. Está detrás de los repuntes en África, Israel, Reino Unido, Francia, algunas ciudades de Estados Unidos y todo parece indicar que también en algunas zonas de México. Pero, ¿qué sabemos sobre Delta y cómo es diferente al SARS-CoV-2 que ya conocíamos? La variante Delta tiene varias mutaciones que la hacen ser más transmisible en un 40 a 60% comparado con la primera variante hallada en Reino Unido, ahora denominada como Alfa. No se ha comprobado hasta ahora que la variante produzca una enfermedad más grave, aunque sí hay estudios preliminares que dicen que podría ser más letal. Hay otro problema con la variante Delta. Un estudio hecho con números en Israel sugiere que la variante Delta es más efectiva que otras evadiendo anticuerpos generados contra el virus, ya sea después de haber tenido enfermedad o incluso después de haber sido vacunado o vacunada. El estudio solo contempla casos que recibieron vacunas con ARN mensajero, es decir, vacunas como la de Pfizer y Moderna. El estudio, sin embargo, es preliminar. Y existen otros que comprueban que la reducción de efectividad de las vacunas es muy menor si se cuenta con el esquema completo de vacunación. De cualquier forma, es un hecho que las personas que son vacunadas siguen teniendo menos probabilidad de ser infectadas con la variante Delta que las personas que no han sido inmunizadas en lo absoluto. Esta es una de las razones por las que farmacéuticas como Pfizer están en busca de aprobación de una tercera dosis. Lo que no es un hecho comprobado es que una tercera dosis ayude a generar más anticuerpos y evadir nuevas variantes. La postura de la OMS es que no hay suficiente información científica disponible para asegurarlo, así que por ahora no está avalando alguna tercera dosis contra la variante Delta. Sobre los síntomas, lo que se ha observado hasta ahora es que la variante Delta produce los mismos síntomas que otras variantes de SARS-CoV-2 que producen COVID. Entre los síntomas más comunes están dolor de cabeza, dolor de cuerpo y escurrimiento nasal. En casos más graves, se puede experimentar dificultad para respirar y en casos más raros, puede haber diarrea y vómito. Incluso en el supuesto de que la variante Delta no produzca más defunciones, en parte por no ser más letal y en parte por las vacunaciones, la variante sí está produciendo nuevos cierres en todo el mundo y considerables rebrotes. En Estados Unidos, se prevé que sea la variante predominante en solo cuestión de semanas. Y en México, el tercer repunte de casos ha producido ya en una semana más contagios que en la peor semana de la primera ola, en julio de 2020. El doctor Gustavo Olaiz de la UNAM incluso considera que en agosto el 90% de los infectados en México serán por la variante Delta. La buena noticia es que debido a que las defunciones y hospitalizaciones no han aumentado drásticamente, como sí ocurrió a mediados de julio, lo que es particularmente útil para que las personas que sí tengan COVID grave tengan la atención que necesitan rápidamente. Por ahora, la mejor forma de evitar a la variante Delta y a cualquier otra es conseguir una vacuna. No es garantía de evitar el contagio, pero es la mejor forma de reducir las probabilidades de tener COVID-19 grave, cualquiera que sea la variante. Como decíamos en el segmento pasado, amigos televidentes, los virus se transforman constantemente. Y el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19, de la COVID-19, no es ninguna excepción. También ha mutado, de ahí, desde el mes de enero del 2020, cuando tuvimos las primeras noticias desde China de este virus, que era como una especie de neumonía misteriosa. No se sabía realmente, no se conocían las características a fondo de este virus. No había datos científicos disponibles al respecto. La Organización Mundial de la Salud hizo una evaluación y emitió la alerta mundial sobre el SARS-CoV-2, y clasificó las variantes de este virus en categorías
Por ejemplo, variantes de interés, que son variantes de interés, pero que no revisten un especial peligro para la población mundial y para las poblaciones locales, obviamente, y las variantes preocupantes, entre las que se encuentra la mencionada Delta en el segmento pasado. Entonces, estas dos clasificaciones de interés y preocupantes incluyen una cantidad ya considerable de mutaciones de este virus. Las categorías que se clasifican, que son las que más nos interesan en el grupo de las preocupantes del COVID-19, hay 4 cepas, las variantes alfa, beta, gamma y delta. La delta es a la que dedicamos el programa en el día de hoy porque el Ministerio de Salud Pública en la mañana de hoy informó de que esa variante se encuentra ya en el país. Bueno, hay la nomenclatura científica en este caso es lo que menos interesa, pero como dije en el segmento pasado, se utilizan estas letras del alfabeto griego para que no caiga una maldición en el lugar de origen de donde se obtuvo, no de origen, sino donde tuvo lugar la mutación en cada uno de los casos. Bueno, en la lista de estas variantes que se asocian a cambios significativos en términos de transmisibilidad, o sea, se clasifican en base a estos criterios, virulencia o disminución de la eficacia de las medidas sociales con las que se evitan los contagios, todo esto que hemos estado haciendo ya durante un larguísimo 18 meses, se encuentra la variante la variante que vamos a comentar, que es la B1.617, B.1.617.2, cuyas primeras muestras documentadas, por eso se dice que el origen de esta mutación es la India, se registraron en ese país. Eso fue en octubre, si mal no recuerdo, del 2020. Que es la conocida variante Delta, que es la que nos preocupa a todos ahora. Pasó a ser considerada preocupante en mayo ya, en mayo del 2021, mucho después de localizarse, porque se instaló en otros países y de una forma muy significativa en el Reino Unido. En España también, aunque ha estado en crecimiento el avance de la versión Delta, según las autoridades sanitarias de ese país, en estos momentos dicen que va en descenso. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Que lo van a ver en el video que le hemos traído, muy educativo, muy sucinto, muy breve. Los síntomas son un poco diferentes a los clásicos, a lo que hemos estado enfrentando todo este tiempo. Se relacionan con esta variante Delta. Son un fuerte resfriado que implica una aplicación que se llama SOE COVID Study de Inglaterra, de una aplicación británica en la que se monitorizan, como en muchas otras aplicaciones que monitorizan distintas variables. En este caso se trata de esta enfermedad. Los síntomas concretos son secreción nasal, que puede confundirse, por ejemplo, con la secreción que produce la sinusitis. El dolor de cabeza está presente y dolor de garganta. Esos son los principales indicios que pueden estar dándonos información a nosotros de que posiblemente estemos infectados de esta variante Delta. También muy raras veces el tema de la tos y fiebre también, secreción nasal y fiebre, pero no tan comúnmente como los 3 primeros, secreción nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta. La transmisibilidad es muy alta, más alta que las cepas mencionadas anteriormente.
Entonces, según el Reino Unido, la aplicación que yo mencioné anteriormente, el dolor de cabeza es el síntoma principal, seguido por el dolor de garganta, la secreción nasal y la fiebre. En ese orden es que se están registrando la frecuencia de los síntomas. Repito, dolor de cabeza, seguido del dolor de garganta, la secreción nasal y la fiebre. Esos son los síntomas más comunes de esta variante Delta del coronavirus. Usted tiene ahí una entrega para los amigos televidentes que tiene que ver con, bueno, ustedes saben que se han estado ensayando, Julia María, que se han estado ensayando una cantidad ya bastante considerable de vacunas, principalmente de las potencias occidentales, procedentes de los laboratorios de las potencias occidentales, pero también hay países pequeños y pobres, como el caso de Cuba, que han elaborado sus propias vacunas. Y también Brasil, que es una potencia regional, tiene está desarrollando vacunas. Bueno, los países más adelantados del hemisferio están desarrollando también vacunas. Y hay una cantidad inmensa. Y se ha dicho mucho se ha dicho sobre la vacuna Sputnik. Como procede de Rusia, de la Federación Rusa, inicialmente estuvo bloqueada por las potencias occidentales, eso no es ningún secreto, fue desprestigiada en sus inicios, hasta tal punto que Europa al principio no la quería admitir, ahora está estudiando la posibilidad de admitirla en el territorio de la Unión Europea, aunque todavía sigue en discusión. Entonces, para orientar sobre esta vacuna, nosotros tenemos pasamos al siguiente segmento que se llama, Julia María, se llama... Para aprender mejor. Para aprender mejor. Este es un segmento que va a ser una constante en este programa para transmitir a usted información veraz, concreta y breve sobre temas específicos, en este caso sobre la vacuna Sputnik, que ya tiene una connotación mundial y también una aceptación mundial por su elevado grado de efectividad, 92-93%, de eficacia, 92-93%. Julia. Bueno, tenemos una frase para darle entrada a este segmento para aprender mejor. 3 clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saber, saber mal lo que se sabe y saber lo que debiera saberse. De nuestro autor, François Rochefoucauld. Siguiendo en esta ocasión, en este segmento queremos aportar saber lo que sabemos, saber bien lo que sabemos y conocer lo que no debiera saberse. Y no hacer caso en consecuencia a la desinformación. Informaciones que muchas veces nos están hablando de la vacuna y decimos que es un chip que nos están poniendo y que no debemos de ponernos. No, sí, hay historias, esta historia de conspiración, hay de todo. Y con mucho miedo, las personas tienen miedo de ponerse, por ejemplo, yo me puse ya la tercera dosis y muchas personas dicen que no se la van a poner. Sí, yo también me voy a poner la tercera dosis porque como vamos a ver, como vimos en el segmento pasado, en el video pasado, aunque todavía no hay pruebas científicas que digan que una tercera dosis va a desarrollar los suficientes anticuerpos para combatir todas estas mutaciones, todas estas nuevas variantes del virus, del COVID, del SARS-CoV-2 del virus realmente, porque la enfermedad es la COVID-19. Yo creo que es recomendable recomendar a toda la población, si lo estima, porque es algo voluntario, es una decisión personal, ponerse la tercera dosis si no presenta precondiciones de salud
que puedan poner en peligro su salud o su vida. Su vida, y hay personas que todavía aún no se han puesto la primera dosis, tienen miedo. Hay temor, muchas pero miles de bastante. personas y hay vacunas disponibles para hacerlo. No va a pasar nada. Yo soy una persona ya que paso de los 40 años. Y yo casi a los 40. y yo me puse las 2 dosis de la vacuna y no me pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Guardar reposo un rato. No tomar alcohol. No tomar alcohol previamente, creo que no sé, son 72 horas. 72 horas. Y también luego no tomar alcohol también 72 horas después de haberse vacunado. Es algo muy rápido, los centros de vacunación están funcionando muy eficientemente, con gente muy simpática, muy agradable, que te atiende bien, te observan cuando has terminado el proceso, de modo que yo no creo que haya ningún inconveniente en hacerlo. Como ha dicho el presidente de la República, esto allana el camino, una mayor protección, yo diría una mayor generación de anticuerpos a nivel nacional de la población total, que anda por los 10 y pico de millones de personas, para afrontar los desafíos del día a día, comenzar a trabajar normalmente, abrir los negocios y llevar la vida normal que llevábamos y que ya no estamos, estamos sintiendo nostalgia por esa vida normal. Pero yo siempre tomando las normal. Precauciones, porque nada va a ser igual que antes. Julia María, nada va a ser igual que antes. Y tengamos fe en Dios de que no se produzcan nuevos brotes, nuevos virus. Pasamos al segmento siguiente, que se llama nuestro segmento Para comprender mejor. Para comprender mejor, con un video de una autora rusa. Tú puedes leer quién es la autora rusa, muy conocida y muy inteligente, muy sagaz en sus comentarios. Sí, Inna Hinogenova. Inna Hinogenova. Ajinogenova. Inna Ajinogenova, rusa, disponible en producción, periodista política rusa, su directora del sitio web de RT en español y conocida también en su canal de YouTube, Dominado, Ahí te va. Ahí te va es un espacio que ustedes pueden, de comentarios de esta periodista rusa, muy joven, pero muy preparada, muy bien formada, una periodista brillante, y tiene un espacio, yo diría que es un espacio disidente, porque es muy crítico, pero también muy constructivo, porque da mucha información relevante, y por eso nosotros en este programa, María Julia y yo, hemos entendido que sobre este tema de la vacuna Sputnik, sobre la que tantas versiones y mentiras se han vertido, que ella nos explicara a nosotros, esa brillante periodista, realmente lo más básico y lo más importante sobre esta vacuna, que fue una de las primeras creadas en el mundo por los centros de investigación, laboratorios de investigación de la Federación Rusa. Pasamos a ver este importante reportaje sobre la vacuna Sputnik de Inna. El apellido no podemos memorizarlo todavía. Me da risa ese apellido. Afinogenova. Muy bien, pues pasamos entonces a ver esta información que nos trae Inna, la periodista de RT Noticias.
anunciarse que un laboratorio ruso registró la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo y de inmediato comenzaron a lloverme mensajes al celular desde todas las plataformas de redes sociales. Es cierto, es así como dicen, es segura, es eficaz. ¿Cómo la hicieron tan rápido? ¿Cuándo estará disponible en otros países? Además de, por supuesto, los consabidos, ni atada me pongo una vacuna rusa, eso es propaganda del Kremlin, y ¿por qué no te la inyectas tú si tan buena es? Cuando yo apenas había empezado a informarme en profundidad. Cosa que ahora ya sí hice y por eso puedo hablarles del tema en este video. Después de un par de semanas de cierta incertidumbre y expectativa, el laboratorio ruso Gamaleya registró la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, que llamaron Sputnik en honor al primer satélite soviético. La noticia fue anunciada por el Ministerio de Salud y hasta el propio presidente Putin. Creada de forma artificial, es decir, sin rastro de coronavirus en su composición, se administra por vía intravenosa y sus desarrolladores estiman que generará una respuesta inmune en cada persona hasta por 2 años después de aplicada. En Rusia se iniciará la vacunación de forma gradual y voluntaria en médicos y profesores como parte del proceso final de pruebas y se calcula que la población en general podrá vacunarse, quienes así lo deseen, desde principios de enero. De inmediato, tras el anuncio, surgieron muchas preguntas. Una de las más repetidas es cómo se logró tan rápido, puesto que en medios se hablaba más de posibles vacunas de laboratorios británicos, estadounidenses o chinos. Según explican los desarrolladores de Sputnik, el laboratorio había creado una vacuna contra el ébola en 2016, cuyas características sirvieron de plataforma para la nueva. Además, este año llevaban a cabo las pruebas finales de una vacuna en la que trabajan desde 2017 contra el MERS, una enfermedad respiratoria causada por otro tipo de coronavirus. Así, cuando surge el nuevo coronavirus, el laboratorio ya estaba inmerso en 2 trabajos que, complementados, servían como base para encontrar una inmunización contra el COVID-19 en un lapso relativamente breve. De hecho, en Gamaleya afirman que comenzaron a trabajar en una vacuna contra el nuevo coronavirus incluso algo antes de que la OMS declarara la epidemia como pandemia. También surgieron dudas sobre el registro del compuesto, es decir, sobre el visto bueno oficial de las autoridades sanitarias sin que hubiera completado las 3 fases de prueba que se acostumbran para esos casos, que requieren miles de voluntarios. La legislación rusa contempla una certificación temprana en condiciones estrictamente controladas, justamente en situaciones de pandemia. No es que en Rusia se van a saltar esta fase, lanzando al mercado una vacuna probada en apenas unas decenas de personas. No, de hecho, el periodo final de pruebas empezó el 12 de agosto. Lo que ocurre es que también, según la legislación rusa, el registro temprano de la vacuna es necesario para proseguir las pruebas con grupos de riesgo. Solo una vez registrado puede ser administrado a voluntarios con diabetes, obesos, hipertensos, etc., bajo esas condiciones estrictamente controladas. Todas estas preguntas y dudas no son solo lógicas, sino también necesarias. Yo también me hice varias de ellas. Lo raro no es dudar, de hecho lo raro sería no dudar, más en una situación casi inédita como la que nos trajo el COVID-19, de incertidumbres y miedos. Pero donde hemos visto pocas dudas es paradójicamente en la cobertura de los grandes medios que desde el primer minuto solo mostraron certezas. Que la nueva vacuna es riesgosa, que no sirve, que es insegura, que fue robada. Todo un aire de desconfianza y descrédito que, como veremos, tiene mucha más base geopolítica que científica. A vaccine so quickly and from a country notorious for propaganda and deception. The speed at which the vaccine has been approved has triggered alarm from foreign health officials. De momento la vacuna se ha saltado la 3ª fase de ensayos masivos. They say they've done phase 1 and phase 2 and they're just going to start injecting people with this, right? ¿Qué riesgos puede implicar el hecho de que se empiece a suministrar esta vacuna si no es del todo segura? Lo que sí se sabe es que Rusia ha presionado fuertemente a sus científicos y que aquí se han dado prácticas muy poco heterodoxas. Y es que hace nada Estados Unidos, Canadá y Reino Unido acusaron a espías vinculados a Moscú de piratear instituciones internacionales para robar la información sobre la vacuna. Who knows what this Russia news is, whether or not it's true or not? It'd be kind of a big
lie. Pero todas esas alertas, escepticismos, advertencias que se hacen en el nombre de la ciencia, los estándares internacionales y hasta pueden parecer sinceros, pierden todo ese aire de pretendida pureza periodística cuando se comparan con las reacciones ante los protocolos y anuncios de vacunas de laboratorios de otros países. Por ejemplo, los mismos medios que alertaron de todas las maneras posibles sobre la llegada de Sputnik cubrieron con un enfoque completamente distinto el anuncio de la producción de millones de dosis de la vacuna elaborada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, que tampoco ha terminado su tercera fase de pruebas, pero a pesar de eso ya inició su etapa de desarrollo para poder adelantar los tiempos de distribución en caso de que sea aprobada. Al igual que la rusa, no se producirá en masa hasta concluirla satisfactoriamente. ¿Que los rusos aceleran procesos en medio de una pandemia? Juegan con la salud de la gente. ¿Que los laboratorios británicos hacen lo mismo? Eficiencia por el bien de todos. En ese caso, además, ningún gran medio habla de la vacuna de Boris Johnson, como sí se hace en el caso ruso con la vacuna de Putin, como si la hubiera diseñado él personalmente mientras cabalgaba un oso. Estereotipos ridículos que darían risa si no fuera porque vienen de los mismos medios y profesionales que se permiten dar lecciones éticas y periodísticas a los demás. Muchas de las acusaciones contra la vacuna rusa se basan en preconceptos surgidos de la Guerra Fría. Ya desde antes del anuncio oficial se había dicho que hackers rusos habrían intentado robar la fórmula de la vacuna a laboratorios británicos, como preparando el terreno para lo que se venía. Hoy dicen que es insegura, como podrían haber dicho que es robada, o las dos a la vez, da igual, todo vale. Otras acusaciones hablan de la falta de ética en el desarrollo de la vacuna porque sus creadores la probaron en ellos mismos y en otros médicos y militares, una decisión muy criticada por gran parte de los científicos, tanto fuera como dentro de Rusia. Si bien es difícil quitarles la razón a los que piensan así, no es menos cierto que también es una práctica que forma parte de la tradición científica rusa y que en este país se ha empleado de forma reiterada, permitiendo además avances reseñables. Porque bueno, si el caso fuera que los rusos tuvieran tanta experiencia en vacunas como, no sé, por ejemplo, en el cultivo de mangos, tantas sospechas y advertencias serían más que razonables. Pero es así, repasemos algo de historia. Catalina la Grande se prestó voluntaria para aplicarse una vacuna contra la viruela que encargó a un científico inglés allá por 1768. Una vez comprobada su eficacia en sí misma, aprobó una campaña para la población general y, coqueta como toda emperatriz, encargó una moneda conmemorativa con su figura y la inscripción demostró con su propio ejemplo. Mientras tanto, en Francia, Luis XV se negó a seguir el mismo procedimiento y falleció de la enfermedad. Al enterarse, la zarina no pudo reprimir un comentario despectivo sobre el nivel cultural de su infortunado par francés, aunque medalla conmemorativa por su muerte no consta que encargara, eso sí. El médico ruso Vladimir Havkin elaboró las primeras vacunas mundiales contra la peste y el cólera a finales del siglo XIX. Ambas vacunas se las inyectó primero a sí mismo para comprobar y demostrar que eran seguras. La del cólera fue un éxito inmediato y la de la peste redujo su mortalidad 10 veces. Médicos soviéticos la mejoraron recurriendo a la streptomicina y la peste quedó prácticamente erradicada del mundo hacia 1950. A finales de esa década, el médico polaco-estadounidense Albert Sabin elaboró una vacuna de virus vivos contra la polio, pero ante las dudas de Estados Unidos sobre su seguridad y eficacia, el científico entregó las cepas a la URSS, donde los especialistas Anatoly Smorodintsev y Mikhail Chumakov las probaron en ellos mismos, en sus hijos y nietos y en los nietos de amigos. Entre 1959 y 1961, 90 millones de niños y adolescentes fueron vacunados en la Unión Soviética, que se convirtió en el primer país en erradicarla. En 1967, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó por fin y por estrecho margen un plan definitivo de erradicación mundial de la viruela elaborado por médicos soviéticos casi 10 años antes. Tras muchas dudas al inicio, finalmente Estados Unidos se decidió a participar en el plan y la colaboración entre ambas superpotencias logró barrer la viruela de la faz de la Tierra. Claro, eran otros tiempos, de Guerra Fría. Es decir, no solo Rusia tiene un historial de científicos que inventaron, desarrollaron, mejoraron o promovieron vacunas, sino que forma parte de la tradición científica rusa el probar las vacunas en sí mismos antes que en los demás.
La vacuna de Gamaleya tiene de momento limitaciones de edad. Solo puede ser administrada a gente de entre 18 y 60 años. No puede aplicarse a embarazadas o mujeres en periodo de lactancia porque aún no se estudió su seguridad en ese grupo. En cuanto a los efectos adversos, los voluntarios han registrado dolores, hinchazón y picor en el lugar de la inyección. Otros reportaron debilidad general, aumento de temperatura, pérdida de apetito, jaqueca, diarrea, congestión nasal y malestar en la garganta. Según sus creadores, es normal que cause esos síntomas similares a los de una gripe. Esto se debe a la propia lógica de su fórmula, que se basa en los adenovirus, que son los que causan enfermedades respiratorias leves en humanos. Lo que hacen los científicos es primero anular la capacidad reproductiva del adenovirus, eliminando los genes responsables de esa función. Así, el virus inoculado se convierte en un mero transporte o vector sin capacidad de reproducirse, que es la clave de los virus para causar una infección. ¿Cómo entonces un adenovirus castrado puede generar inmunidad ante el nuevo coronavirus, que es otro tipo de virus? Pues porque en lugar de esos genes que se le retiraron, se introduce una cadena de proteínas sintetizada igual a la que lleva en su interior el nuevo coronavirus, pero que por sí misma no es la responsable de la infección. De esta manera, nuestro sistema inmune localiza al invasor, un adenovirus, y al ir este cargado con una tarjeta de visita como la que lleva el nuevo coronavirus, aunque sin sus efectos infecciosos, aprende también a reconocer a ese intruso hasta entonces desconocido. Si después de la vacunación nuestro organismo se expone al nuevo coronavirus real, de inmediato lo identifica y anula gracias a la experiencia adquirida con la vacuna. Es decir, se genera una respuesta inmune. Esta técnica, por cierto, es la misma que están usando otros laboratorios y no es nueva. Gamaleya partió con la ventaja de que el nuevo coronavirus apareció justo cuando estaban ya muy avanzados con su trabajo para la vacuna contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Solo eso. Ajá, Ina. Ajá, muy interesante todo lo que cuentas, muy científico y todo, pero ¿es eficaz o no? ¿Es segura o no? Pues en este video he tratado de traerles todos los elementos, no solo una parte, para que se respondan. Concluyen que sí lo es, adelante. Que no, perfecto. Pero no quiero caer en el infantilismo de, como muchos medios se apresuran en decir que la vacuna Sputnik es mala, entonces yo voy a apresurarme en decir que es buena, porque sería rebajarme a su mismo nivel. Allá cada quien con su código ético y su nivel argumentativo. Periodísticamente hablando, sería muy irresponsable de mi parte dar una respuesta rotunda, tanto afirmativa como negativa, a preguntas del ámbito científico. No solo sobre la vacuna rusa, sino sobre la británica, la china, la estadounidense o la que sea. Pero por lo visto, algunos sí creen tener todas las respuestas sobre el tema, y no basándose en el qué ni el cómo, sino sobre todo en el de dónde. Seguimos con el desarrollo de reflexiones para avanzar en este canal GDM Estudios, canal 74. Tenemos un segmento interesante porque nosotros creemos que la gente de la calle, que somos todos nosotros, las personas humildes, son una fuente de conocimientos y sabiduría inagotable. Eso creemos nosotros, esa es nuestra convicción. Esa gente del pueblo, esa gente que nosotros vemos caminando, que vemos en los supermercados, que vemos en las calles, que vemos buscando los niños en las escuelas, que vemos en los centros de trabajo, son realmente los sabios del país. Ellos corrigen a los políticos, enmiendan a los académicos, hablan de vacunas como si fueran laboratorios reconocidos de investigación, trazan rutas de desarrollo y analizan a su modo los acontecimientos más complicados de la vida cotidiana, política, económica, cultural. Se meten en todo. Somos nosotros. No estoy criticando a nadie, somos nosotros. Somos nosotros. Estamos siempre opinando sobre algo. Y y este país tiene una peculiaridad. Yo que he tenido la suerte de viajar mucho, yo lo puedo decir, este país es muy ingenioso, este pueblo muy ingenioso.
El pueblo dominicano le encanta una discusión, le encanta hacer planteamientos novedosos, también le encanta, y esto es muy pernicioso, creer en estas teorías de la conspiración, sobre todo ahora que tienen a disposición esas redes sociales, que no sabemos si es una bendición o una maldición, porque aloja a mucha gente mala también, a muchos ignorantes, y también a mucha gente preparadas, formadas y con muy buenas intenciones, y también con deseos de educar y orientar. O sea, hay de todo, ahí hay de todo. Entonces, este segmento ha sido construido con ese espíritu de esa relevancia, de darle esa relevancia que tiene la calle. Y así se llama que hable la calle, o habla la calle, habla la calle. Y tenemos un tema hoy que es un tema recurrente en este país, que es el tema de la minería. Que fíjense que parece que hemos dado un salto bastante brusco del tema de la enfermedad de la COVID-19 a la minería, pero la diversidad hace la diferencia. La minería es un tema recurrente en este país, porque este país es un país rico en recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos. Y siempre hay una oposición de ciertos grupos, algunos de forma radical, que se oponen a la minería, a la explotación minera, porque la consideran ambientalmente dañina, muy dañina, destructora. Y hay otros que dicen, que en ese grupo me encuentro yo, que dicen, bueno, si tenemos recursos, y tenemos muchos recursos, este es un país agraciado, un país bendecido por naturaleza en recursos naturales. Si tenemos esos recursos, si tenemos necesidades de desarrollo insatisfechas, entonces lo que hay que aprovecharlos, pero no aprovecharlos para dejar detrás de sí un desierto, para dejar destrucción, para dejar a las comunidades más pobres de lo que estaban, sino aprovecharlos para beneficio del desarrollo bien entendido, Julia María, de una manera responsable, aplicando las regulaciones, tanto técnicas como las regulaciones de carácter ambiental, que en este caso son críticas. Y es bueno conocer qué opina, y vamos a seguir con el desarrollo en el segmento final de este programa, que está destinado a una entrevista, pero como el invitado no pudo venir hoy, yo voy a hacer simplemente un comentario para cerrar el programa al final, en el siguiente segmento. Pero vamos a ver, vamos a oír la opinión de un ciudadano que yo no tengo el placer de conocer, simplemente fue una entrevista que hicimos, lo encontramos y le preguntamos y le accedió a responder. La pregunta es así, la misma que yo hacía al principio del programa, de si, bueno, si tenemos unos recursos, ¿debemos aprovecharlos o no? Unos recursos mineros en este caso, ¿debemos aprovecharlos o no? Y si no debemos aprovecharlos, ¿por qué? Y si debemos aprovecharlos, ¿cómo? Entonces esa es la pregunta que hacemos a este distinguido ciudadano que tuvo a bien acceder a responder nuestra pregunta. Por favor, pasemos a esa entrevista. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Nosotros queremos hacerle una preguntita muy sencilla. ¿Considera usted que los recursos minerales de que dispone el país, que son muchos, este es un país rico en recursos minerales, deben ser aprovechados por el gobierno? Considero que sí. ¿Por qué usted considera que sí, que deben ser aprovechados? Siempre y cuando el gobierno cumpla con lo que dice la ley para favorecer la provincia donde van a ser explotados. Muy bien. Donde van a ser explotados, porque de lo contrario no tiene razón de ser. Que la provincia donde son explotados
son los más perjudicados, porque no reciben nada a cambio. Y los gobiernos, por naturaleza, incumplen con la ley. Y el país debe cumplir con la ley en todo lo que un gobierno se compromete en este sector, especialmente en el sector de minería, para su desarrollo, y que la gente tenga confianza, o la población tenga confianza en su explotación. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Mario Peña. Mario Peña, muchas gracias por colaborar con Reflexiones al Margen, un programa que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche en GDM Canal 74. Muchas gracias. A la orden siempre. Bien, amigos televidentes, seguimos con el desarrollo de este programa Reflexiones para avanzar, no para retroceder, para avanzar. No una crítica mala, sino una crítica buena, una crítica constructiva, una crítica que nos ayude, en caso de que sea una reflexión crítica que nos ayude a avanzar. El segmento siguiente, este segmento que hable el que sabe, que no soy yo, está destinada a este segmento, y este es un primer ejercicio de este programa, a una entrevista con un profesional, un técnico o una personalidad reconocida por su sapiencia, su credibilidad técnica o científica, para también seguir orientándolos a ustedes en temas específicos. Pero esa persona no pudo venir y nosotros lo disculpamos. Él ofreció sus disculpas y nosotros las aceptamos y entendemos sus razones que fueron válidas. Yo simplemente, en relación con lo que decía el amigo de la calle, el ciudadano que tuvo a bien responder nuestra pregunta, quería hacer algunos comentarios en relación con la minería, y aquí en producción también opinaron sobre ese tema, porque es un tema interesante, es un tema que tiene que ver con el desarrollo nacional, porque tenemos recursos minerales, metálicos y no metálicos en grandes cantidades. Tenemos la tercera mina de oro más importante de la región, por ejemplo. Tenemos cobre, tenemos bauxita, tenemos mármol, tenemos muchísimos minerales, y posiblemente tengamos tierras raras, que son una especie muy particular de minerales, de grupos de minerales que sirven de base a muchas, para la fabricación de muchas de las tecnologías modernas. Litio no sabemos si tenemos, no, pero el litio es el oro blanco, ese es muy importante, pero en la región también hay mucho litio. Fíjense que ahora aquí en producción, me dice Arsenio, que es nuestro gerente de producción aquí en el canal, que es necesario que el país aproveche los recursos minerales de que dispone, que eso debe hacerse, y que las empresas lo que deben asegurar juntamente con el Estado es que estos recursos de alguna manera tengan un efecto multiplicador medible en el bienestar de las comunidades donde operan los proyectos mineros. Y esa es una posición correcta. Si tenemos recursos minerales y esos recursos minerales se encuentran en una provincia, en un municipio o en un distrito municipal,
la zona territorial donde se encuentren los emprendimientos mineros deben ser beneficiados. Hasta ahora el mecanismo que está vigente es el de que una parte de los beneficios se destinen a los municipios y que ellos hagan un uso planificado de estos recursos para el bienestar de sus comunidades. Pero este mecanismo no está funcionando como Dios manda y no tiene los efectos duraderos, que es lo que nosotros llamamos sembrar minería en esas comunidades. Por eso, en una ocasión, y yo creo que el Ministerio de Energía y Minas está trabajando en este sentido, redactamos un grupo de técnicos, entre los que me encontraba yo, redactamos un anteproyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Distribución de la Renta Estatal Minera, con el fin de asegurar los beneficios de la minería, no solamente en el nivel territorial, o sea, donde se encuentran los proyectos mineros, sino también a nivel nacional. Y de modo tal que ese efecto multiplicador, que no solamente obras de infraestructura, también impactara un elemento fundamental del desarrollo de nuestros días, de los modelos de desarrollo exitosos en nuestros días, que es el conocimiento. Destinar esos recursos a investigación aplicada, ¿sí? Apoyar los centros académicos, apoyar la innovación, apoyar obviamente las obras de infraestructuras básicas que necesitan las comunidades y el país. En fin, que el país, cuando mire a un lado o a otro, o cuando las comunidades miren a un lado o a otro, a la izquierda o a la derecha, vean plasmados los resultados o los beneficios de la minería en obras fundamentales, en obras que perduren. Eso se llama sembrar minería, porque el mineral no se siembra. La explotación minera no es como sembrar yuca. Usted cultiva la yuca, toma el tallo, como le decimos nosotros, de la yuca, lo corta en pedacitos y lo siembra. Y luego otra vez tenemos yuca de transcurrido cierto tiempo. Pues la minería no. Una vez usted extrae el mineral, en esa misma cantidad disminuye el acervo de la riqueza natural del país. Cada vez que extrae oro, en esa misma cantidad, trae 2 toneladas de oro, en esa misma cantidad disminuye el acervo nacional, la riqueza nacional del oro del país. Entonces, de alguna forma debemos hacer que esta actividad perdure, y no puede ser por la vía de sembrar los minerales de nuevo para que vuelvan a crecer, vamos a decirlo así en forma sencilla, sino que tiene que ser mediante la inversión reproductiva, algo a lo que se refería de una manera brillante en el año 1936 uno de los más formidables pensadores y literatos de la región, Uslar Pietre, Arturo Uslar Pietre, en un magnífico artículo que se tituló así, Sembrar Petróleo, que es como una especie del petróleo de minería también. Entonces, ese es un punto tratado aquí en esta escena, ¿verdad? Que no es una escena de científicos ni de técnicos reconocidos, por nuestro productor de producción, que tiene que ver con esto que estamos haciendo, no con minería. No con minería. Y él entiende que uno de los aspectos fundamentales a asegurar para que el país permita la explotación de sus recursos minerales es precisamente garantizar que sus beneficios se reviertan en beneficios concretos del país, para el desarrollo del país. Pero ese es un solo aspecto. Hay otro aspecto, que es la regulación. Si las inspecciones, las normas, porque la minería actúa en base a unas normas que se llama marco normativo, la vieja ley minera que tenemos, que es del 71,
La 146-71 es una ley vieja, que es una ley que amerita ser reformada, porque ha sido superada por el tiempo. Reformada no en el sentido unilateral del enfoque estatista, sino reformada de manera equilibrada, de modo que ahí estén representados los intereses del Estado, defendidos los intereses del Estado como Dios manda, y también los intereses de los inversionistas, que en este caso son grandes compañías mineras cuando se trata de minería metálica o de medianas reconocidas corporaciones mineras. Entonces, en estos dos casos, la normatividad tiene que ser una normatividad actualizada, una normatividad que refleje realmente la realidad nacional, las características de la industria minera nacional. La regulación es importante, la regulación en sentido de marco normativo y también la regulación en el sentido anglosajón de inspección, de fiscalización, de control de parte del Estado, de que tengamos inspectores eficientes, una autoridad eficiente y transparente que rinda cuentas a la ciudadanía sobre las explotaciones mineras, no solamente sobre sus beneficios, sino sobre sus compromisos ambientales, sus compromisos para con el ambiente. Y esa autoridad tiene que ser no solamente competente, sino también ética, responsable, seria, para que el país le pueda creer. Entonces, tenemos ese otro aspecto de la regulación, tenemos el aspecto que incluye el tema ambiental, tenemos el tema de los beneficios, de la inversión de los beneficios, ¿sí? Y el tema de la sostenibilidad de la industria minera, que muchos piensan que la industria minera no puede ser sostenible, sencillamente porque, dicen ellos, es muy destructiva. Puede ser sostenible, cualquier actividad puede ser sostenible. Va a depender de la visión que tengamos y del grado de responsabilidad que tengamos para aplicar esa visión de nosotros, de cómo se hagan las cosas, de cuáles son las normas que hay que cumplir, los requisitos que hay que cumplir, cuáles son las buenas prácticas que deben observarse. Y es posible entonces la viabilidad de cualquier acción humana que implique una intromisión dura, porque en este caso la minería es una intromisión dura en la naturaleza, ya tanto la subterránea como la minería a cielo abierto, y entonces debemos de asegurar eso. Yo creo que la decisión sobre un proyecto minero debe basarse en los resultados de lo que se llama un estudio de impacto ambiental serio, pero no un estudio de impacto ambiental que haga el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está facultado para hacer otro paralelamente. Yo me refiero a un estudio de impacto ambiental de tercera parte, competente, acreditada para hacer eso, que diga la última palabra sobre el destino de un proyecto minero, si se sigue o se rechaza. Ese veredicto científico, que es el estudio de impacto ambiental, debe decir la última palabra en relación con un proyecto minero. Obviamente, también debe servir no para que las autoridades solamente tomen la decisión sobre el proyecto, no, también debe serlo para que los grupos ambientalistas y los que se resisten a los proyectos mineros de una u otra forma, a veces de una manera muy radical, también lo tomen como el principal referente a la hora de adoptar sus posiciones mineras o antimineras, que en el caso de un grupo es recurrentemente antiminera, no negocian. Entonces, para nada negocian. María Julia, la ciencia debe decir la última palabra, y este es un estudio científico técnico, ese estudio de impacto ambiental, pero de tercera parte,
que se contrate en licitación pública porque cuesta mucho dinero. Estamos hablando de estudios que cuestan $1 millón, $2 millones de dólares. Que se contrate a una entidad competente, especializada en hacer este tipo de trabajo, para que arroje un documento que sea el documento base de la decisión de la autoridad. Entonces, tenemos ahí, y eso lo vamos a dejar para el próximo programa, o para muchos otros programas, porque hay mucha tela por donde cortar, como se dice, que es el tema de la Barrick y la expansión de sus operaciones en la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, que es la principal mina de oro del país en Cotuí. Ellos necesitan expandir su producción porque la ley del mineral ha disminuido muchísimo, lo que significa que tienen que trabajar más para obtener 1 gramo de oro, para decírselo de manera simple. Entonces necesitan para ello habilitar una nueva presa de cola, que es allí donde se almacenan los desperdicios y los residuos de la actividad minera, de una forma adecuada y cumpliendo muchísimos requisitos ingenieriles y técnicos y de calidad, etc. Y quieren que le permitan esa expansión sobre la base de ese estudio, lo que diga el estudio, dónde construir la presa de cola, y si donde ellos quieren construirla es pertinente hacerlo en base a ese estudio. Entonces, la autoridad no puede estar callada. La autoridad tiene que hablar, decir apoyarlo su última palabra también, y autorizar la realización del estudio, que lo va a pagar la empresa, porque es un estudio que hace la empresa bajo la observancia de la autoridad competente de tercera parte. Entonces, ¿dónde debe estar la autoridad presente, verdad? En ese estudio, en la realización de ese estudio, y que paralelamente, como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está facultado por su ley para hacer este tipo de estudio para cualquier tipo de proyecto que implique que tenga un componente ambiental serio, también que haga un estudio paralelo y que finalmente se comparen resultados y se tome una decisión. Pero no se puede cerrar las puertas a grandes inversiones en el país, a grandes inversiones directas en el país, partiendo de especulaciones y de cero estudios, o sea, haciendo planteamientos que no tienen ninguna base en estudios científicos conocidos. Es lo que queríamos comentar, que era una entrevista con un amigo que sí sabe de esto. Yo no sé nada de esto, el que sabe él, que es un técnico minero de mucha valía y seriedad, y yo le iba a hacer unas preguntas y él iba a responder, pero bueno, expresamos nuestros puntos de vista. ¿Qué usted? Vamos a entrevistar ahora a María. A Julia María. Es que mamá se llama María y tengo el primer nombre. O sea, que tiene el nombre de su mamá, yo tengo el nombre de su mamá y de su hija. Y de mi hija Julia, sí. Julia María. ¿Usted piensa lo mismo que yo, que tiene esa visión de la explotación minera, Julia María? ¿Usted cree que debemos aprovechar los recursos? Sí, debemos de aprovechar los recursos. Y como decía en producción, ¿por qué los lugares donde hay tanto oro, son los lugares donde están más pobres las personas? Entonces también eso hay que verlo, el por qué. Y por qué no se le apoya a ese sector o a esa provincia para que crezcan. Pero no es un tema de las empresas mineras nada más, no, que algunas han sido muy sinvergüenzas. Es un tema de sinvergüencería y de falta de moral y de responsabilidad de los reguladores, del Estado. Claro. Que es quien tiene que garantizar eso que tú estás diciendo. El que tiene que garantizar eso es el Estado. La empresa promete, hace una oferta, usted la acepta, la corrige, la enmienda, la enriquece, y entonces procede en consecuencia. Le dice, usted va a hacer esto, y nosotros lo vamos a observar, lo vamos a regular de manera estricta, y estas son las condiciones del reparto de los beneficios. Usted tiene un 60 y yo un 40, como Estado. Y ese 40, en base a una norma nueva que tenemos, vamos a suponer que hayan aprobado el proyecto que está ahora en enmienda en el Ministerio de Energía y Minas,
En base a esa norma nosotros vamos a aprovechar estos recursos, pero eso a usted no le compete. A usted le compete también ser parcialmente responsable con las comunidades y rendirle cuenta a las comunidades. Y ser auditado por las comunidades. Y tiene que tener las puertas abiertas a las comunidades. Y que ellos se involucren también. Como comunidad tienen que involucrarse, saber todo el proceso que se está realizando. Incluida la de género. La de género, sí, que le toca a ustedes. Pero claro, la de género no solamente cuantitativa, que tengo 40 mujeres y 30 hombres, no, la cualitativa, la que implique salarios decentes, condiciones de vida decentes. Para ambos. Para ambos. Porque no es un tema de feminismo ni de machismo, es un tema de igualdad de género en el mejor sentido posible, que como yo lo llamo, en sentido cualitativo, igualdad de género cualitativa, no cuantitativa, porque la cuantitativa puede esconder detrás muchísimas inequidades. Yo creo que el tiempo ya se nos acaba. Muchas gracias. Yo creo que usted está en la línea correcta, Julia María. Gracias. Ya se nos acaba el tiempo, amigos televidentes. Esperamos que no lo hayamos cansado con esta primera entrega, que no fue lo suficientemente, y lo reconocemos, nosotros somos autocríticos, no fue lo suficientemente organizada, pero este es el primer ejercicio y vamos a seguir mejorando. Con base a esta organización que hemos hecho de todos estos segmentos en el clavo, que es el tema de actualidad, para comprender, es una cápsula informativa, educativa para todos ustedes. Habla la calle, que es el sabio de la calle del que yo hablaba antes. Me encanta Habla la calle, fue el que más me gustó, que hable la calle. Esos son los sabios de la calle, esos son los que deciden realmente, y los que deciden los gobiernos, y los que deciden los cambios, la calle. La calle. Y que a veces sabe que es una entrevista semanal que vamos a traer aquí a un invitado, de un técnico reconocido, un profesional reconocido, o algún amigo que se haya desarrollado de manera destacada en algún ámbito y tenga conocimientos firmes sobre alguna temática, lo vamos a traer aquí para conversar con ustedes, porque son ustedes los que conversan con nosotros. Muchas gracias por su atención. Julia María, muchas gracias por esta primera vez en nuestro programa. Esperemos que sea mucho más valiente en el próximo. Gracias, doctor Julio, por invitarme. Me sentí en familia, así que será otra próxima y otra próxima vez. Muchas gracias. Buenas noches.